Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de la bóveda de Limdul podcast, principalmente de Commander y a veces de otras cosas. El tema de hoy son spells que ponen tierras en juego. Y seguimos un poquito con el tema del ramp, ¿no? De tener más mana en menos tiempo. Y en esta ocasión vamos a hablar de mi forma favorita de ramp, que es poner tierras extra en juego, ¿no? Y para esto pues hay muchos spells que hacen esas cosas. Bueno, no muchos, hay como unos 60 más o menos que específicamente ponen la tierra en juego, porque hay otros que buscan la tierra y la ponen en tu mano y así. Y no todos estos que estoy contando son precisamente muy eficientes, que digamos. A veces son un poquito lentos o tienen algún costo adicional, como por ejemplo Crop Rotation, que te pide sacrificar una tierra para traer otra tierra a juego, ¿no? Esto no siempre va a ser determinante, pero hay algunos casos en los que realmente no podemos contarlo como ramp. Crop Rotation sí, yo considero que sí, porque por ejemplo puedes girar cualquier tierra a un bosque, lo sacrificas y traes por ejemplo un mana un mana crypt, no, una Ancient Tomb, la tierra esta que se gira por 2 manas incoloros y te hace 2 daños. Pues en teoría te está dando un mana más de lo que normalmente tendrías. Obviamente pues no estaría en colores, pero bueno, me entienden. Otro caso que por ejemplo no vamos a considerar tal cual como ramp, bueno, un caso que precisamente no es ramp sería el Elvish Reclaimer. Es un elfo guerrero 1-2 por un mana verde, que básicamente cuando tienes 3 o más tierras en el cementerio tiene más 2/2. Y tiene una habilidad activada que le paga sus manas, lo giras, sacrificas una tierra y traes una tierra a juego girada. Este no creo que sea como tal ramp por el hecho de que la tierra entra girada. Entonces pierdes bastante timing ahí. Y como tal, pues hay muchos hechizos. Hay algunos que son super clásicos como Farseek, por ejemplo, o Kodamath Reach, incluso el Sword of Animist, que son super clásicas. Ya las iré mencionando qué hacen, ¿no? en su momento. Pero pues bueno, lo que quieres uno de estos spells es pues básicamente tener una tierra extra, ¿no? Y pues vienen en diferentes variedades. Los hay sorceries, los hay instants, hay criaturas, hay encantamientos, e incluso también tienes algunos artefactos que lo hacen. De momento no estoy muy seguro si considerar a los Planeswalkers como al gato de Dominaria, a Lord Windgrace, que pone tierras del cementerio en juego. Pero pues también podría ser otro tipo de ramp, ¿no? También podría ser es otra forma en la que puedes aprovechar tus tierras realmente. Y vamos con nuestra primera sección, rotación de cultivos, donde hablamos de esos raros que puedes darle a una carta. Bueno, por ejemplo, volviendo a hablar del Elvish Reclaimer, pues con este monín puedes hacer el típico truco de bloqueo antes de daños, activo habilidad, sacrifico tierra, traigo una tierra tal, sea este tipo, igual y ya tienes las 3 tierras en el cementerio, ya no es un 1-2, es un 2-4, bloqueas, asignas daños, tu criatura se salva y la del oponente no, por ejemplo, podría ser. O por ejemplo que usaras una carta como Embodiment of Spring, que es un elemental 0-3 por un maná azul con una habilidad activada. Le pagas un maná de lo que sea, uno verde, y giras a la criatura, la sacrificas y buscas en tu deck una tierra de cualquier
una tierra básica de cualquier tipo y la pones en juego girada. Por ejemplo, lo puedes utilizar para activar una habilidad de Landfall. Landfall es que siempre que entra una tierra en juego dispara una habilidad. Por ejemplo, el Omnat, el verde rojo, pues cuando entra una tierra en juego te pone un elemental 3-3, ¿no? Y siempre que se mueran los elementales, pues le hace daño a los oponentes. O creo que es a cualquier objetivo. Bueno, Omnat es una buena forma de utilizarlo, por ejemplo. O por ejemplo, si tienes Font of Fertility, que es un encantamiento verde por un mana verde, con una habilidad activada que le pagas uno de lo que sea y un verde, la sacrificas y buscas una tierra básica de cualquier tipo en tu deck y la pones en juego girada y ya está. Por ejemplo, si traes un deck de sacrificar cosas como Corvold, básicamente lo que vas a hacer es que vas a robar una carta, vas a poner un contador a Corvold y vas a buscar una tierra, todo por 3 manas. Entonces también te puede servir para aplicar algún tipo de sinergia rara, ¿no? O por ejemplo, que tengas un deck verde y azul, ¿no? Y con algún efecto como Brainstorm pones alguna carta en tope de tu deck que pues igual y no necesitas en ese momento. Y después, por ejemplo, juegas Farhaven Elf, que es un elfo druida 1-1 por 2 manas de lo que sea y un verde, que cuando entra buscas en tu deck una tierra básica y la pones en juego girada. Y eso básicamente hace que al barajear tu deck, las cartas que pusiste en top pues se mezclen al azar, ¿no? Y pues de cierto modo te quitaste unos draws que no necesitabas en ese momento. Y pues esos, por ejemplo, pueden ser un par de usos un poquito creativos que le puedes dar al hecho de que buscar tierras en tu deck el 99,9% de las veces implique que barajes tu deck, ¿no? Salvo que haya algún efecto de revelar del tope hasta que salga la tierra o cosas así, no hay mayor situación de ese estilo, de que no debieras barajear tu biblioteca. Y ahora en su gustada sección, el precio del progreso, donde hablamos del mejor y el peor escenario de una carta, les tenemos buenas y malas noticias. Las buenas noticias es que regularmente traer tierras a juego es un efecto muy poderoso. Las malas noticias es que si por ejemplo estás considerando esa tierra extra super clave para tu estrategia y tienes a un oponente que es full control y trae todos los counters del universo, pues igual y no es suficiente, ¿no? Igual y tienes tu tierra, pero pues se counterean tu amenaza después. Pues el detalle de las tierras es que sí es un efecto poderoso, pero no es un efecto que te haga ganar el juego, a menos que tu deck esté enfocado en usar tierras que te hagan ganar. Que podría ser, por ejemplo, un deck de Valakut. Valakut es una tierra que funciona cuando tienes X número de montañas en juego y cada vez que entre otra montaña empieza a hacer daño a objetivos. Y por ejemplo eso, si logras hacer que muchas montañas entren al mismo tiempo y tienes el número que te pide el Valakut, pues todas harían el trigger, ¿no? Entonces ahí es donde empieza el poder, lo interesante realmente. Y pues eso. Es que Ramp, como ya lo hemos dicho en otros episodios, el Ramp no en sí mismo no es lo que te hace ganar. Lo que te hace ganar es la velocidad con la que puedes lanzar los hechizos que te hacen ganar. O sea, básicamente el Ramp es tu pedal de acelerar para ganar la carrera primero, para terminar la carrera primero. Básicamente es como si ganaras un turno extra en el que solamente pones una tierra más, por ejemplo. En el caso de estas cosas que lo que hacen es buscar tierras y ponerlas en juego. Incluso hay algunas que te ponen más de una tierra en juego. Por ejemplo, es el caso de... Aquí tengo varios ejemplos de Hunting Wilds, que en mi caso es una de mis cartas favoritas. Hunting Wilds es un sorcery por 3 manas de lo que sea y un mana verde. Tiene kicker, o sea, este es un costo opcional, si quieres hacerlo también lo pagas. Básicamente pagas otros 3 y otro mana verde. Dice, busca tu biblioteca por 2 cartas de bosque
y ponlas en juego giradas, después barajea tu biblioteca. Si este spell fue pagado con el kicker, desgira todos los bosques que entraron al juego de esta manera y se convierten en criaturas 3/3 hasta el final del... no es cierto, literalmente se convierten en criaturas 3/3 con haste y siguen siendo tierras. Básicamente esta cosa me gusta porque en ningún momento dice que tienen que ser bosques básicos. O sea, por ejemplo, tú puedes ir por una tierra dual que tenga, por ejemplo, un bosque pantano y un bosque montaña, y ya tienes 3 colores disponibles para utilizar. Ese es, por ejemplo, o también existen Explosive Vegetation, que también te busca 2 tierras. Ese sí te dice que tienen que ser básicas. En uno de estos sets de Ravnica recientes hubo otra que te deja ir por 2 tierras básicas o por 2 gates, por 2 portales. Nada más que no recuerdo exactamente cómo se llama, creo que es Circuitous Route. Y ahora oh Dios mío, en Ikoria viene otra que tiene un efecto de poner 2 tierras básicas en juego, o puede ciclearse creo que por 2, que también es un efecto muy interesante, en especial porque en turnos muy avanzados, por ejemplo todo tu ramp que de hecho yo creo que sería el peor momento posible de tener rampa en tu mano, ya en juego muy avanzado, que no tengas tierras que tu rampa te deje buscar, se convierte en una carta muerta. Realmente ya no hace absolutamente nada. Entonces esa nueva de Ikoria, que no sé cómo se llama, pero también busca 2 tierras básicas, o se puede ciclar pagando creo que 2. Por lo menos no es una carta muerta, porque siempre la puedes tirar para robar una carta más. Ahora, hasta aquí se habrán dado cuenta que prácticamente todo lo que hemos comentado hasta el momento es exclusivamente verde. La forma de card draw que le dan a verde básicamente es poner tierras extra desde algún lugar, puede ser desde el deck o desde la mano, pero vaya que es un efecto muy poderoso. Por ejemplo, tenemos en colores que no son verdes y que no requieren verde, a este pajarito nuevo que va a salir en los commanders de Ikoria, que básicamente es el Cartographer's Hawk. Es un ave 2/1 por un maná de lo que sea y 1 blanco, vuela. Dice, siempre que el Cartographer Hawk hace daño de combate a un jugador que controle más tierras que tú, regrésalo a la mano de su dueño. Si lo haces, puedes buscar en tu biblioteca por un Plains y poner esa carta en juego girada. Después mezcla tu biblioteca, baraja tu biblioteca. Y esto es un efecto que blanco ya había tenido una vez, el hecho de buscar Plains y ponerlo en juego. También fíjense que no dice que sea un Plains básico, puede ser cualquier Plains. O sea, cualquier deck que lleve blanco, que use tierras duales, puede llevar esto para traer esas tierras duales a juego. Y insisto, no es la primera vez que esta habilidad existe. Te condiciona que el oponente al que ataques tiene que tener más. ¿Por qué? Porque blanco es el color del orden, el color de la ecualización, de que todos queden iguales, así, ¿no? Entonces por eso es la habilidad, ¿no? Y lo chido del Hawk es que lo puedes hacer varias veces mientras no te lo destruyan con alguna cosa, o en combate, o lo que sea. Y también está un poquito ahí... es un poquito molesto que tenga que hacer daño de combate, o sea, va a ser un ramp lento, pero es mejor que nada. Ese efecto también ya lo habíamos tenido antes con el Knight of the White Orchid, que es un 2/2 humano caballero por doble blanco con First Strike, y cuando entra a juego, si un oponente tiene más tierras que tú, puedes buscar un Plains y ponerlo en juego. En este no te dice que girado, aquí sí lo puedes traer enderezado directamente, y después mezclarías tu biblioteca. Y básicamente también hay una carta muy utilizada, muy utilizada en Incoloro,
que es la Wayfarer's Bubble, que es un artefacto que se juega por un mana. Tiene una habilidad activada que le pagas 2 manas, lo giras, lo sacrificas, vas por una tierra básica y la pones en juego girada. Y también es un efecto muy muy poderoso. Igual que la Sword of the Animist, que es un artefacto de equipo, es legendario, se juega por 2. La criatura equipada obtiene +1/+1 y siempre que la criatura equipada ataque, puedes buscar en tu deck por una tierra básica y ponerla en juego girada. Después mezclas tu biblioteca, se equipa por 2. Y esto ya he visto un par de reimpresiones y realmente cualquier deck que vaya de jugar criaturas pues la va a ver, la puede considerar para llevarla en el deck, ¿no? Y ahora, pasando a la parte intelectual del podcast, ¿qué puede recomendar el tutor vampírico respecto al tema de hoy? Bueno, pues la recomendación es que en medida de lo posible intentes preferir este tipo de efectos siempre y cuando tu deck realmente requiera ramp, ¿no? Que prácticamente cualquier deck en Commander va a requerir el ramp, pero por ejemplo si vas en un deck que es full verde, pues realmente te convienen más los efectos de buscar tierras que los artefactos o que los mana dorks. Bueno, a no ser que tu estrategia vaya mucho de jugar criaturas y cosas así, que si realmente precisas de estar jugando continuamente criaturas, pues el buscar tierras es un modo de ramp menos frágil. Incluso hay algunas cartas de ramp que te permiten politiqueo muy interesante, como por ejemplo Tempt with Discovery, que básicamente es un sorcery por 3 de lo que sea, 1 verde, y tiene una habilidad que se llama Tempting Offer, que primero tú buscas una tierra, la que tú quieras, en tu biblioteca y la pones en juego. Después cada oponente puede buscar su biblioteca por una carta, la que sea, y ponerla en juego. Y por cada oponente que ya ha hecho esto, tú vas a buscar una tierra adicional y también la vas a poner en juego. Por ejemplo, si estás jugando en un grupo de 4 personas, tú buscas tu tierra, la pones en juego y los otros 3 oponentes dicen, ¿sabes qué? Nosotros también, cada uno va a poner una tierra, entonces tú vas a buscar 3 tierras más. Básicamente tú obtuviste 4 tierras y cada oponente obtuvo una, lo cual pues es muy, muy útil para ti. Nota que aquí dice que cualquier tierra y que la pongas en juego, no dice que girada, no dice que básica. Este efecto es bastante poderoso, entonces sí es cosa de tenerlo en consideración. Y también, por ejemplo, hay una cosa que se llama Collective Voyage, que básicamente a ti te cuesta un verde, y después lo que va a pasar es que todos los jugadores empezando contigo van a pagar una cantidad de maná. De hecho es una habilidad que se llama Join Forces. Esa cosa es que empezando contigo la gente paga cualquier cantidad de maná, y ya que todos han pagado, lo que hace es que todos los jugadores van por X tierras básicas y las ponen en juego giradas, por ejemplo, y mezclan sus bibliotecas. Esto es así muy político. Para jugar esta carta pues te recomendamos que una de dos: o tengas modo de decidir todas tus tierras y de responder a las amenazas que te pudieran generar problemas en esa ronda, o que hagas un muy buen trato con otro jugador que realmente necesite tierras. Por ejemplo, blanco suele ser uno de los colores que se quedan más atrás en maná la mayor parte del tiempo. Rojo también suele tener problemas. Entonces, por ejemplo, puedes decirle al jugador rojo, si hay un jugador rojo, claro está, mira, voy a jugar esta cosa y voy a usar toda mi mana para que tú tengas un montón de tierras. Eso sí, tienes que prometerme que vas a evitar que el jugador negro, digamos, me ataque con esa criatura este turno, por ejemplo. Y dice, no, sí, me parece un buen trato, ¿no? O sea, te va a proteger de una criatura y ya está, ¿no? Y a lo mejor el jugador blanco le dices, mira,
te doy tierras, pero no me ataques una ronda. Y dice, ok, en mi turno voy a hacer un montón de soldados que van a tener mareo y entonces no lo voy a poder atacar. Pues está bien. Ahora, en tu turno tú deberías tener la forma de quitarte las amenazas o de no perder al menos. Para para que tu rampa haya servido de algo y no solamente darle el juego a otro jugador. Que por cierto a mí me llegó a pasar algo así un par de veces. Y pues en la siguiente sección, ¿cómo puedes responderle al ramp de buscar tierras y ponerlas en juego? ¿En qué momento se sale del corral e invoca la ira de Dios? Bueno, hay una forma muy sencilla de evitar esto y ya lo habíamos comentado un poquito en el video de rampa en general. Habíamos comentado que efectos de jugadores no pueden buscar en su biblioteca son especialmente poderosos y en este caso también son muy útiles. Si tú, por ejemplo, de turno 2 juegas un Aven Mind Sensor, que básicamente es un ave, creo que es un Wizard Bird, que básicamente es un 2-1 por 2 y un blanco, tiene flash, tiene volar y dice en su texto: si un oponente fuera a buscar en su biblioteca, ese oponente en lugar de eso busque nada más en el top 4 en lugar de en la biblioteca. Y pues realmente puede ir en varios decks. Yo especialmente lo prefiero en decks prisión o cosas así, pero lo cierto es que blanco no siempre tiene muchas formas de contestar a ciertas estrategias. Entonces este monín es muy útil porque, bueno, Commander está lleno de tutores, por ejemplo. Y hay uno muy parecido que pues por alguna razón también está en blanco, que es el Leonin Arbiter, que básicamente es un 2-2x2 gato clérigo, que dice en su texto: jugadores no pueden buscar en sus bibliotecas. Si cualquier jugador puede pagar 2 para que ese jugador ignore este efecto durante el turno. Y pues eso, ¿no? Y como tal también ya les habíamos dicho que hay otros efectos que también son de impedir buscar en biblioteca, de los cuales pues existen también en azul, ¿no? Por ejemplo. Pero pues bueno, azul realmente tiene muchas formas de impedir esto. Puede directamente counterear, puede hacer algún spell para robarse el hechizo, como Spell Snare, por ejemplo, o un montón de cosas. Tiene un montón de cosas con las que puede prevenir estos efectos y pues ya está. Incluso dependiendo del tipo de deck, igual y te da igual que el oponente busque tierras porque vas a destruirlas todas, ¿no? Porque sí hay muchos efectos de destrucción de tierras, aunque insisto, no es como que hay un especie de contrato social que como que nos detiene un poco respecto de la destrucción de tierras, porque sí es como que un poquito fuerte hacer eso. Digo, me refiero a que es como que molesto para los jugadores. Y pues eso. Y concluimos con una breve historia del pasado en la sección final: conocimiento acumulado. Y pues bueno, como les comentaba hace ratillo en el podcast, tuve una situación en la que básicamente lo que hice fue usar el Collective Voyage de un modo que no correspondía y pues acabé perdiendo, ¿no? Pero básicamente fueron una serie de errores que fueron lo que ocasionó que perdiera ese juego. Básicamente yo estaba jugando, no sé si ya la conté, voy a suponer que no,
Ah, no, sí, estoy segurísimo que ya la conté, la historia de Caseto. Y de hecho la conté en el primer capítulo de Ramp. Pero no se preocupen, tengo otra historia muy buena de un deck de Ramp que básicamente cometió algunos errores y perdió. O sea, de todos modos se van a poder reír un poquito de mis errores de estrategia. Básicamente estoy jugando un deck a 5 colores, es un penta de Yoda. Básicamente el deck lo que quiere hacer es jugar varios efectos de criaturas que si reciben daño redirigen, bueno, causan esa misma cantidad de daño a otro objetivo, regularmente a un oponente. Y varios efectos de clones que me den más redundancia de eso y de repente jugar un spell de daño masivo y destruir un par de oponentes a la vez, ¿no? Entonces yo empiezo el juego con una mano que tiene bastante ramp y digo, ok, bueno, esta mano está muy bien. Entonces es turno 1 una tierra y ya está. Luego en turno 2 tierra, una de ellas era verde y juego Farsight y pues traigo ahí una tercera tierra y ya está, ¿no? Turno 4 tengo 4, turno 3 tengo 4 tierras y en ese turno juego el Circuitous Road, voy por 2 tierras. Siguiente turno juego tierra, ya tengo 8 tierras. Ahora juego al Archaeomancer recuperando Circuitous Root, vuelvo a jugar Circuitous Root, ya tengo 10 tierras. Y un oponente dice, no, sabes que tú ya te estás pasando mucho. Juega Solin Markov, porque pues tenía un Soul Ring o una cosa así, no recuerdo exactamente. Me pone las vidas en 10 y me ataca con un montón de criaturas. Y pierdo. Y pues básicamente por alocarme y estar rampeando un montón sin poner cosas en mesa que impidan que yo pierda, pues... Y dije, no, este ya tiene un montón de tierras, algo va a hacer. Así que tengan cuidado, o sea, no se lo pasen rampeando y ya. Pongan cosas que impidan que pierdan el juego. Y gracias por habernos acompañado en este podcast de la boda de Lim-Dûl. Muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por haber estado aquí. Y como siempre, recuerden que los elfos tienen vidas largas, pero sus memorias son aún más largas. Incluso después de la muerte, ellos no abandonan sus casas.